Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Qué bendición estar acá hoy en la casa del Señor, cantando alabanzas e himnos tan hermosos, tan profundos, que al meditar en cada estrofa, en cada línea, la verdad que nos lleva a meditar profundamente y a adorar al Señor con el corazón. La verdad que no podía contener mis emociones allí en la silla mientras cantaba, cuán grande era la fidelidad del Señor. Así que agradecido, hermano, agradecido de también escucharlos a ustedes cantar. Bien, les voy a pedir que tomen sus Biblias y me acompañen al pasaje de Juan, al libro de Juan, capítulo 4, versículo 46. Hoy nos tocó una hermosa mañana, la verdad que muy lindo el clima, todo a pesar de estos fríos que estuvo haciendo en estos días, ¿no? Este cambio de clima, espero que todos estemos bien. Bueno, si tienen ahí el pasaje, Juan capítulo 4, versículo 46, les voy a pedir que me acompañen a leer, dice la palabra del Señor. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Señor, te pedimos que en este momento en el cual vamos a leer y escuchar tu palabra, que hagas como un cerco en nuestra mente y nos ayudes a concentrarnos, Señor, y a poder ver en el texto bíblico las grandezas, Señor, tuyas, y que podamos meditar y que esto pueda también ser de bendición para nuestras vidas, en nuestro caminar diario, Señor. Gracias por tu inmenso amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos acá en nuestro pasaje un relato en el cual Jesús realiza un milagro. Pero Juan, en los primeros versículos, en el versículo 46, primero nos introduce la escena. Y primero nos dice hacia dónde se dirigía Jesús y lo que había hecho allí anteriormente. Por ejemplo, en el versículo 46 nos dice: entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y también nos introduce acá y nos dice que había allí un hombre. Este hombre era oficial del rey, este era el cargo que tenía este hombre allí en Galilea, porque Jesús estaba yendo, como vemos, por ejemplo en el versículo 54, que Jesús iba de Judea a Galilea. Entonces es muy probable que haya querido pasar por Caná, y que bueno, Juan inclusive nos dice que ahí fue donde él convirtió el agua en vino, en las famosas bodas de Caná, que esto lo podemos ver en el capítulo 2 del libro de Juan. Es muy probable que Jesús haya querido ir a visitar a sus amigos y se enteró este hombre, este oficial del rey, que Jesús iba a pasar por allí, que iba acerca de Capernaum. Entonces se nos dice también de este oficial del rey que tenía un hijo que estaba enfermo en Capernaum. La enfermedad que tenía este niño, o el hijo de este oficial, se podría decir que era una fiebre, ya que vemos en el versículo 52, cuando los siervos de este oficial
van a su encuentro y le dicen que la fiebre lo había dejado el día anterior a más o menos la 1 de la tarde. Entonces podría decir que era una fiebre. Y también podemos ver, a través del contexto en el versículo 47, de que cuando este hombre le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte, podemos ver que esta enfermedad, esta fiebre, estaba poniendo al hijo de este oficial en una situación riesgosa, ya al borde de la muerte. Era muy extremo ya este asunto, ¿no? Este caso. Entonces este hombre, al haber oído acerca de Jesús y sus milagros, fue a su encuentro de Jesús. Dijo, bueno, ya se me acabaron los recursos, no tengo más manera de cómo hacer que mi hijo mejore, voy a ir a ver a Jesús, que dicen que Él es milagroso. Entonces fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo. Ahora podemos ver aquí también la respuesta que le da Jesús. En el versículo 48, Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Ahora podemos ver acá este detalle en la respuesta de Jesús, de que si bien este hombre le estaba suplicando a Jesús que bajara y sanase a su hijo, Jesús le da una respuesta pero en plural. No le dice, vos necesitas ver milagros para creer. Dice, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. La respuesta es en plural. Y esto revela la condición de toda la gente de aquella zona. Esto indicaba la perspectiva que ellos tenían respecto de Jesús y de su enseñanza. Es como que decían, bueno, deja un poquito de enseñar y vamos a lo importante ahora. Vamos a ver, queremos ver señales, queremos ver prodigios, queremos verte en acción. Es como decir, la enseñanza está bien, pero queremos ver de qué manera nosotros nos podemos beneficiar. Es un poco parecido a lo que hoy se ve en algunas iglesias, ¿no? Donde se presta mucha más atención en lo extraordinario, en las señales, en los milagros. Y la enseñanza de Jesús, bueno, queda si hay un poquito de espacio, si hay un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, por esa razón podemos ver también la condición de aquellas personas, esta incredulidad. Aparte, ¿por qué digo incredulidad? Porque Jesús mismo al final de la frase, cuando dice no creerán, si estudiamos el griego, hay una doble negación. Si traducimos las palabras literalmente del griego es no creerán. Es una doble negación, lo cual está indicando énfasis, fuerza en el argumento. Es como decir, si ustedes no ven milagros y señales, de ninguna manera, bajo ningún punto, bajo ninguna circunstancia, ustedes van a creer. ¿Y van a creer en qué? En lo que Él estaba enseñando, en lo que Él estaba predicando, porque el ministerio de Jesús se dedicaba o se abocaba a lo que es la enseñanza. Y las señales y los milagros respaldaban que Jesús no era un simple maestro, que Jesús no era un simple rabí. Entonces, en medio de toda esta incredulidad, vemos a este hombre, este funcionario del rey, manifestando la actitud de un verdadero creyente que mantiene su esencia en un mundo de incredulidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo un creyente mantiene su esencia en un mundo de incredulidad, rodeado en un mundo de incredulidad. Así que vamos a ver también en este relato 3 características de la personalidad del creyente que se encuentra rodeado de incredulidad. Vamos a ver el primer punto del creyente, de la característica del creyente, es que el creyente sabe que Jesús es Señor. Y esto donde lo podemos ver en el versículo 49. Si leemos, dice, el oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Le dijo, Señor. Ahora estamos hablando de un funcionario, no una persona que reconoce acerca de autoridad. Esto es todo lo que es el mundo también romano, ¿no? Pero la palabra que se usa ahí es Kyrios, para Señor. Esta palabra es la que también se puede traducir como amo, Señor, dueño, soberano, gobernante. Este funcionario estaba reconociendo el señorío de Jesús al darle un título que ni siquiera la persona que estaba por encima de él tenía. Porque si nosotros vemos, él era un funcionario del rey, pero acá le está diciendo a Jesús Señor. Y esta palabra que él utiliza, Kyrios, para Señor, no se le aplicaba para cualquier señor, como nosotros hoy decimos, bueno, Señor, ¿me dice dónde queda tal cosa? O Señor, ¿me puede atender, por favor? No, es Señor, es soberano, es una persona que tiene súbditos, es una persona que tiene inclusive esclavos a su mando, que tiene mucha autoridad. Entonces este hombre estaba reconociendo de que no se trataba de un carpintero, que no se trataba de un maestro, de que no se trataba de un simplemente curandero, de un rabí,
sino que se trataba de Jesús, de que se trataba del Señor, lleno de autoridad y poder, de tal manera que lo que Él dice se hace. Y ahora, ¿esto qué implicaba para la gente de aquel entonces, para los destinatarios de Juan? Cuando se tradujo de la Biblia hebrea la palabra Yahvé o Adonai, que a veces los judíos no se animaban a pronunciar, cuando se tradujo al griego, que era la lengua común de estos destinatarios, se traducía esta palabra, Kyrios, para Dios. O sea, era el título de Dios en griego. Entonces, este funcionario estaba reconociendo no solamente que Jesús tenía autoridad, sino que también Jesús tenía la autoridad de Dios. Entonces, se puede decir, se puede llegar a la conclusión de que Jesús, como Señor, tiene autoridad y demanda lealtad, y también como Señor, con el título de Dios, demanda adoración. MacArthur dice en el libro Esclavo, reconocer genuinamente el señorío de Jesús implica ambas cosas, la disposición de obedecerlo a Él como amo y una ansia por adorarlo como Dios. Esto solo ocurre en un corazón transformado por Dios, por lo cual la conversión verdadera siempre implica la confesión sincera de que Jesús es el Señor. Ahora esto nos lleva a preguntarte, ¿quién es Jesús para vos? Es fácil reconocer, si vos le preguntás a cualquier persona en el mundo, ¿quién es Jesús? Te va a decir, no, sí, Jesús es el Señor. Pero, ¿qué implica que Jesús sea el Señor y no cualquier Señor? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Tu vida demuestra que está gobernada por Jesús o que está gobernada por el pecado, por el egoísmo, por satisfacer cada una de tus necesidades, sin importar lo que piensa el Señor? Eso es lo que implica, eso es lo que uno tiene que llevarlo a pensar, si el Señor está realmente gobernando la vida de uno, si el Señor realmente está gobernando tu vida. Ahora, en mi trabajo, por ejemplo, está lo que se llama un procedimiento operativo normalizado. Bueno, en otros trabajos, por ejemplo, es un código de conducta también, que rige para cuando vos estás en el trabajo. Yo en mi trabajo, por ejemplo, en mi puesto de trabajo, no puedo hablar, no puedo cantar, no puedo silbar, ni siquiera puedo hacer movimientos rápidos, porque estoy en una cabina de flujo laminar, se llama, que si yo me muevo rápido genero turbulencia y eso puede contaminar el producto que fabricamos. Pero entonces, si yo no me sujeto a ese procedimiento, es muy probable que me hagan notificaciones. Y si acumulo notificaciones, me pueden llegar a suspender. Y si acumulo suspensiones, me pueden llegar a echar. Ahora, habíamos dicho que todos tenemos eso en nuestro trabajo. Ahora, cuando yo salgo del trabajo, eso ya no aplica para mí. Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo correr, puedo saltar, puedo hablar, puedo cantar, silbar, gritar, de todo. No es así con el señorío de Cristo. El señorío de Cristo en tu vida aplica en tu casa, aplica en tu trabajo, aplica en todos lados donde te muevas. No es solamente en la iglesia me comporto como cristiano. O no aplica solamente para algunas personas. No, eso de ser santo, de orar todo el tiempo y de escudriñar la Biblia todo el tiempo, dejáselo al pastor, dejáselo a alguien que tiene que estar liderando, no sé, al diácono, o no, si total no voy a predicar, ¿para qué voy a estudiar la Biblia? No, el señorío de Cristo implica todas estas cosas, amarlo, obedecerlo, darle lealtad y rendirle adoración. Este hombre estaba reconociendo el señorío de Cristo y cuando le dice baja antes de que mi hijo muera, allí en el versículo 49, le está indicando también ruego, como que este hombre sabía de que el Señor tenía poder para sanar a su hijo, inclusive con la presencia de Jesús en ese lugar. Este también es como un imperativo, pero es un imperativo, es una orden que le da este hombre a Jesús de decir, baja a mi casa y antes de que mi hijo muera. Pero este imperativo no es como una orden como de una persona de mayor rango a menor rango, sino que tiene un matiz de ruego. Estaba rogando que baje y sanase a su hijo. Esto lo podemos ver también en el versículo 47, cuando dice que fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo. Le suplicaba, estaba suplicando, era un ruego continuo, con un tono de urgencia. Y además también nosotros podemos ver ahí, antes de que mi hijo muera, en el original, si lo traducimos, es antes de que mi niñito muera, de que mi hijito muera. Había un tono también ahí de ternura, de compasión, de dolor de parte del padre, de que tenía en su mente a su hijo que estaba sufriendo, que estaba al borde de la muerte.
Pero allí estaba este hombre, confesando el señorío de Jesús, pero a la vez desesperado también por la situación, quizás angustiado por su hijito, por su niño. Pero Jesús se compadece de él y le pronuncia las palabras del versículo 50, que dice: puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Ahora, en medio de toda aquella incredulidad en la cual se estaba moviendo este funcionario, este hombre sabía que Jesús es el Señor. Y una manera de afirmar esto también es que si él creía en la palabra del Señor, debido a que Jesús es Señor, esto implica de que tenía que creer en su palabra. Y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es: el creyente cree en la palabra de Jesús. Habíamos dicho que el primer punto de la característica de un cristiano es que el creyente sabe que Jesús es Señor. Y debido a que Jesús es Señor, el creyente cree en su palabra. En el versículo 50 vemos que el Señor le dice: puedes irte, tu hijo vive. Pero la LBLA, que es una versión anterior a esta que nosotros tenemos, acá nosotros vemos que dice puedes irte, pero en el original es un imperativo, es vete, que de hecho la Biblia de las Américas la traduce como vete, tu hijo vive. Entonces, de repente, debido a que Jesús es Señor, le está dando esta orden, le está dando este imperativo. ¿Y qué implica que esto sea un imperativo o qué importancia tiene? Es que estos imperativos se dan generalmente de una persona que es de mayor rango a otra que es de menor rango. Y entonces podemos ver implícitamente acá en esta orden de que Jesús está diciendo: ok, yo soy Señor y yo te ordeno que vayas a tu casa, que tu hijo vive. Entonces estas palabras fueron como esperanzadoras para aquel hombre, que lo único que tenía en su mente era la imagen de su hijo en cama, sufriendo. Cambió absolutamente el panorama. Mientras aquel hombre tenía fijo en su mente la muerte de su hijo, es más, quizás ya lo veía muerto cuando llegara a su casa, ¿no? En sus pensamientos. Pero Jesús le dijo: tu hijo vive. Esto presentaba también un desafío para aquel hombre. Pero aquel hombre, ¿qué hizo? Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, como vemos en el versículo 50. Ahora, cuando vos estás seguro de algo que viste o de algo que estás viviendo, es difícil creer lo contrario, ¿no? Así que si te pones en los zapatos de este hombre que estaba teniendo en la mente la imagen de su hijo sufriendo, moribundo en la cama, de repente viene y alguien le dice: tu hijo vive, es como decir: bueno, ¿qué hago ahora? O me quedo acá y le sigo suplicando de que venga conmigo y lo sane, o creo en su palabra. Este hombre definitivamente creyó en su palabra. Vos, cuando estás sin trabajo y no sale ninguna oportunidad y el futuro empieza a verse ya un poco borroso, que no sabés qué es lo que va a pasar, Jesús te dice en Mateo 6: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. De repente tenés una situación, pero la palabra del Señor te pinta otro panorama. Cuando hay enfermedad y parece que no hay manera de revertir el diagnóstico y los síntomas, y recordar las palabras de Jesús en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces cuando tenés esos dos panoramas? Lo que vos mirás y lo que tenés en la palabra del Señor, lo que el Señor te dice. Cuando hay una pérdida y parece que no hay consuelo, pareciera que el mundo termina allí. Pareciera que ya no sé qué voy a hacer, no sé para dónde salir corriendo, ya se me viene el mundo abajo. Pero después lees en la palabra del Señor en Corintios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. En la palabra del Señor nosotros tenemos la respuesta. Este hombre con su necesidad vino a Jesús, teniendo una realidad en su mente, recibió la palabra de Cristo que representaba otra realidad. Decidió creer en su palabra por encima de su diagnóstico. Este hombre solo tenía esta frase: vete, tu hijo vive. Nada más. Ahora, vos quizás es muy probable que vos tengas aflicción hoy en día. Quizás mayores o menores que la de este funcionario, pero tenés
algo diferente, que es mucha más palabra de Dios, mucha más revelación que te puede acompañar en el día a día. Este hombre tenía solamente esta frase: vete, tu hijo vive. Y quizás tenía por ahí alguna que otra enseñanza que Jesús había dado mientras él estaba yendo a su destino, ¿no? Pero vos tenés más. Hoy tenemos más nosotros. Ahora, ¿qué haces vos en tu momento difícil? ¿Te enfrascás en tu situación y te cerrás absolutamente a todo y lo único que ves es cuánto sufrís? ¿O mirás al cielo y confías en aquel que es Señor de todo? Confías en sus promesas, aunque el resultado no sea el que vos esperás, y guardás silencio porque sabés que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que, conforme a su propósito, fueron llamados. ¿Qué haces vos? ¿Crees en su palabra? Como este hombre creyó en su palabra. Dice que este hombre creyó y se fue. Y la idea que nos da ahí en griego es un imperfecto. El imperfecto indica movimiento. Este hombre, mientras se iba a su casa, iba creyendo en la palabra del Señor. En medio de un mundo ciego por la incredulidad y la hostilidad, el creyente cree en la palabra de su Señor y no necesita primero ver. Y si analizamos este pasaje, de hecho, este versículo es el corazón de este pasaje, porque el Evangelio de Juan en lo que se basa, en lo que basa él toda su tesis es que crean en el Señor Jesús, en que crean en Él. Entonces podemos ver que en este versículo el Señor Jesús, por ejemplo, miremos el principio del pasaje. En el principio del pasaje, ¿qué les dijo Jesús a ellos? Ustedes no van a creer a menos que vean señales y prodigios. Y de repente acá, ¿qué es lo que nos está mostrando? Un hombre que tuvo que creer primero en la palabra del Señor para recién después ver los resultados. Entonces este es el corazón del pasaje. Esto es lo que nos quiere mostrar Jesús, esto es lo que nos quiere mostrar Juan al relatarnos este pasaje, de que tenés que creer en la palabra del Señor para ver los resultados. Porque después también Juan nos dice en el capítulo 20-29, Jesús le dijo: dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Después vemos en el versículo 51 y 52. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Ahora, habíamos dicho que este hombre venía pensando quizás todo el camino a su casa en estas 3 o 4 palabras: vete, tu hijo vive. Entonces él venía con esta carga en su corazón, con esta incertidumbre quizás. Y de repente él se encuentra con sus siervos todos felices. Vamos a darle la noticia al Señor, vamos a darle la noticia. Quizás está triste y el que le da la noticia por ahí se gana, no sé, la recompensa del día libre, qué sé yo, no sé. Entonces agarrar y de repente eso es lo que nos transmite el pasaje, que ellos mientras venían le contaban a él lo que había sucedido. Tu hijo vive. Ahora vemos, miren, ahí cuando dice lo que ellos le dijeron, dice en el versículo 51 al final, le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. En el original tenemos las mismas palabras de Jesús. Es decir, que este hombre venía pensando en lo que Jesús le había dicho, pero de repente vienen sus siervos y le dijeron: Señor, tu hijo vive. No le dijeron que su hijo vivía, le dijeron: tu hijo vive. Las mismas palabras que el Señor Jesús le había dicho. Entonces, por eso que este hombre agarra y le empieza a preguntar y le dice: bueno, ¿a qué hora empezó a mejorar? Y ellos le dijeron: a la 1 de la tarde. Y la pregunta del padre respecto a la hora en la que había empezado a mejorar y la respuesta de su siervo respecto a la hora exacta cuando mejoró, le sirvió al padre para darse cuenta de que fue a la misma hora que Jesús pronunció las palabras: tu hijo vive. Y esto también es muy significativo para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos entender por medio de este pasaje de que cuando Jesús pronuncia las palabras, instantáneamente el milagro sucede. No hay que esperar un tiempo, no hay que tomar una pastilla y esperar un par de horas para poder ver la mejora, no. Cuando Jesús pronuncia las palabras, el milagro ocurre. Es la misma voz que le habló a la naturaleza, al mar que rugía cuando estaban los discípulos en la barca y temían por su vida, y le dijo al mar: calla, enmudece, y de repente hubo gran bonanza. Es la misma voz que le dijo a Lázaro desde fuera de la tumba: sal fuera, y de repente Lázaro al instante se levantó y salió en presencia de todos. Es la misma voz que le dice a los demonios
que salgan de una persona y estos con un rugido, no sé cómo poder explicarlo, con un chillido salen inmediatamente. Es instantáneo. El poder creativo de Dios se puede ver en las palabras de Jesús cuando hace un milagro. Así que vemos allí lo milagroso de este relato y el poder de Jesús. Y también podemos poner nuestra confianza en ello, como este hombre puso su confianza en la palabra de Jesús. Ahora, esto de darse cuenta del milagro pronunciado por Jesús fue lo que le dio pie a este hombre para hablar a su familia acerca de lo que Jesús hizo, acerca de quién es Jesús. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto. Dijimos primero que el creyente sabe que Jesús es Señor y en segundo lugar, el creyente cree en la palabra de Jesús. Ahora, como tercer punto, tenemos el creyente testifica acerca de Cristo. Y esto lo vemos en el versículo 53, cuando dice: el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Entonces podemos ver acá que este hombre le dio pie a esta situación para poder testificar acerca de Jesús. Este es el primer relato en el Nuevo Testamento en el que la fe de un integrante de la familia afecta al resto. Luego, por ejemplo, tenemos el caso de Cornelio en capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y predicó el Evangelio. De repente todos creyeron, fueron llenos del Espíritu Santo y se bautizó tanto Cornelio como su familia. Después también tenemos en el libro de Hechos capítulo 16, Lidia, la vendedora de telas púrpura, que luego de que ella escuchó el Evangelio, ella y toda su familia fueron bautizados. Después también tenemos el carcelero de Filipos, en Hechos capítulo 16, que cuando había escuchado el terremoto, él estaba en las celdas que él estaba a cargo, de repente las celdas se abrieron y cuando él quiso ir a ver, no había ninguno de los presos, estaban con Pablo y Silas reunidos. Y cuando se quiso suicidar, Pablo le dijo: no te hagas daño, que estamos todos acá. Entonces este hombre le preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, este hombre lo llevó a su casa y se bautizó él y su familia. Después también tenemos en el libro de Hechos, capítulo 18, a Crispo, que es un oficial de la sinagoga. Creyó él con los de su casa. Entonces, es obvio que cada uno de los integrantes debe tomar una decisión personal, ¿no? O sea, mi mamá y mi papá no pueden ser salvos porque Alejandro Trejo es un creyente, ¿no? Cada persona tiene que creer en el Señor Jesús, tiene que tomar esta decisión de arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor y someterse a su señorío y creer en su palabra. Cada uno tiene que tomar esta decisión. Pero si sos el único en tu familia que cree realmente en Cristo, seguí orando y hablando de Jesús cuando tengas oportunidad. Dios puede usarte para traer salvación de Cristo a tu familia. Nunca es tarde para poder testificar acerca de lo que Cristo hace en tu vida y hizo y lo que hará. ¿Predicás el Evangelio cuando tenés la oportunidad? Esto es lo que nos lleva a preguntarnos. ¿Predicás en tu familia, en tu trabajo, en tu colegio? Y no me refiero solamente a palabras, sino también con hechos, con actitudes. Por ejemplo, en mi trabajo la otra vez yo tuve lo que sería una evaluación de desempeño. Perdón, doy muchas ilustraciones respecto a mi trabajo, es porque estoy casi todo el día ahí, todos los días. Pero la otra vez tuve una evaluación de desempeño en la cual me dicen, cómo me siento en mi puesto, si quiero crecer en el trabajo, cómo veo la empresa, y después me evalúan. Bueno, Ale, lo que veo de vos es tanto, y me ponen puntaje. Me fue bien, por cierto, así que... Pero en un momento, en toda la entrevista, agarra y el supervisor como que cierra un poco la computadora y me dice: Ale, ¿sabés qué? Te quiero preguntar algunas cosas, esto es completamente aparte del trabajo, me dice. Porque tengo un tema respecto de la muerte, dice. Yo dije: bueno, nos fuimos para cualquier lado, dije. Entonces me dice, de la muerte, ¿cómo lo ves vos respecto a todo esto? Porque saben, que yo soy cristiano. ¿Cómo lo ves vos?
Y yo digo, oye, mirá, la única diferencia de una persona que teme a la muerte y la otra que no, la única diferencia la hace Cristo. Un cristiano puede decir solamente por Cristo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Cristo es el único que estuvo del otro lado y nos puede decir qué hay del otro lado. Pero para mí la actitud de una persona, le decía yo, la actitud de una persona respecto a la muerte tiene mucho que ver en el miedo a sufrir antes de la muerte o el miedo de que no sabe qué es lo que viene después. Él me dice, sí, eso es lo que por ahí es mi caso, me dice, que no sé qué viene después. ¿Está esto lo de la vida eterna? Y yo dije, acá es el momento para... Acá a mi juego me llamaron, dije, así que empezamos ahí. Le dije, mirá, la única diferencia, porque él me decía, porque hay muchos, cada uno tiene su Dios, ¿no? Está Buda, está Mahoma, está está el otro. ¿Y qué diferencia a todo? ¿Es todo lo mismo? Yo le dije, no es todo lo mismo. Lo que diferencia a Cristo de absolutamente todos los demás es que Cristo es el único camino al Padre. Vos querés llegar a Dios, no lo vas a hacer por medio de ninguna otra persona, solamente a través de Cristo y poniendo la fe en Cristo, le digo, porque Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces solamente a través de Cristo. Entonces él me decía, ¿y cómo es que esto se puede ir al cielo, todo eso? Y ahí fue también la oportunidad para decirle, bueno, mira, la realidad es esta, es que todos somos pecadores, todos necesitábamos una ayuda externa para poder relacionarnos con Dios. Todos éramos enemigos de Dios y nadie puede por sus propios medios acercarse a Dios, pero Dios amó tanto al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a vivir esta vida perfecta que se demanda para poder estar a cuenta con Dios y murió en la cruz para pagar los pecados que todos habíamos cometido. Entonces, hoy en día, toda aquella persona que cree en Cristo, que pone su fe en Cristo, la justicia que Cristo ganó es puesta a nuestro favor. Entonces Dios, aquella persona que cree en Cristo ya no lo ve como un pecador, alguien que es digno del infierno, sino alguien que está vestido de la justicia de Cristo. Pero ¿esto cómo se alcanza? Solamente por la fe en Cristo. Y me dice, vale, yo pensaba que podía ir al cielo siendo un buen tipo. No. Lo único que vas a conseguir con eso y teniendo lejos a Jesús es que vayas al infierno. Eso vas a conseguir nomás. Y yo le digo, mira, en este cuarto, si nosotros de repente se está prendiendo fuego y acá tenés una ventana, allá tenés otra, le digo. Y vos querés salir por esta ventana, te vas a romper la cabeza, porque ¿cómo la vas a romper a la ventana? La única puerta para salir es aquella. Bueno, la puerta es Cristo, le digo, es el único camino. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿vos creés este evangelio? A vos te pregunto, ¿creés este evangelio? Este evangelio es el que te va a sostener. Este evangelio es el que tenés que compartir. Este evangelio es el que tenés que compartir en tu trabajo, en tu facultad, en tu familia. Este es el evangelio que muy probablemente este hombre habló a su familia cuando llegó y le dijo, a la 1 de la tarde la fiebre dejó a tu hijo. Bueno, fue Jesús. ¿Sabés quién es Jesús? Bueno, te voy a contar. Eso habrá pasado en ese momento. Entonces, el cristiano cree y comparte el evangelio. Después tenemos en el versículo 54 que dice, esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, las señales hablaban de quién era Jesús. Es como que ponían el sello a su enseñanza, que esta venía de Dios, como por ejemplo, como dijo Nicodemo, cuando Nicodemo había escuchado hablar de Jesús, pero tenía miedo de que sus compañeros, porque eran los judíos, los de la sinagoga, tenía miedo que sus compañeros le recriminasen de que vos estás con ese nuevo maestro que enseña cosas que nosotros no enseñamos. Entonces te vino de noche. Y en Juan capítulo 3, versículo 2, podemos ver lo que le dijo. Él le dijo, Rabí, a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces eso era lo que hacían las señales, eran mostrar de que la enseñanza de Cristo era de alguien que venía de Dios. Entonces a nosotros hoy en día, porque vemos por todos lados iglesias o hermanos o gente que dice,
No, tiene que haber señales. Si no hay señales no va a haber conversión. Si no hay señales y prodigios, no hay manera de que la gente venga. Es todo muy pragmático. Pero, ¿qué es lo que nos mandó realmente el Señor Jesús? El Señor no nos mandó a hacer señales y prodigios a nosotros. El Señor nos mandó a predicar este evangelio, a hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor mandó. Y eso lo podemos ver en Mateo 28, 18. Eso es lo que nos mandó el Señor. Las señales cumplieron su propósito en el ministerio tanto de Jesús como el de los discípulos. Entonces, hermanos, el creyente tiene estas características, cumple con estas marcas. Primero que nada, cree que Jesús es Señor, se somete a su señorío y sabe que no solamente Jesús es alguien a quien se le debe obediencia, sino que también se le debe adoración, porque tiene el mismo título que Dios. Él es Dios. En segundo lugar, el creyente cree en su palabra, porque debido a que Él es Señor y tiene poder y que es Dios, su palabra tiene suficiente peso como para darme a mí la fe para vivir en este mundo caído, que lo único que muy probablemente que tenga es aflicción, es pruebas, es luchas. Lo único que te va a sostener a vos en este mundo caído es la palabra del Señor. Así que confía en la palabra del Señor, cree en la palabra del Señor. Y en tercer lugar, el creyente testifica de Jesús por esta gran obra que ha llevado a favor nuestro, por esto que Él ha hecho de entregar su vida por cada uno de nosotros. Y es por pura gracia. Cuánto gozo nos da esto, de que Dios, por pura misericordia, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una buena noticia. Por eso, y eso es lo que la hace digna de ser compartida. Porque las malas noticias generalmente no te las cuentan. O te las cuentan para que vos odies a otra persona. A veces cuando estamos en casa y comienza un programa súper amarillista, Ani siempre me dice, amor, cambialo, por favor, cambialo. Y yo, cuando ella me dice cambiar, yo estoy haciendo cualquier otra cosa, pero ella me dice cambiar, yo sé que está ese programa, que es súper amarillista y habla mal de todo. Pero esta es una buena noticia, la noticia del Evangelio, de que Dios nos amó profundamente, de que fue misericordioso para con personas que merecían el infierno. Vos y yo no merecíamos el infierno, pero Dios, en su inmensa misericordia, nos perdonó y proveyó este plan de salvación para que nosotros pudiésemos estar con Él por la eternidad. Es digno de ser contado esta gran noticia. Así que, hermanos, como este hombre creyó en ese mundo de incredulidad, creyó en la palabra de Jesús, creyó en Jesús como Señor y fue y contó, que podamos ser nosotros también así, creyentes fieles en un mundo rodeado de incredulidad, que este hombre estaba rodeado de gente que quería simplemente ver qué es lo que hacía Jesús y ver con qué era, con lo que ellos se podían beneficiar. Que nosotros no seamos así, sino que creamos en el Señor Jesús para recién ahí poder ver. Es la única manera que podamos cantar el día de mañana, lo sé, comprado con sangre yo soy. Es la única manera que podemos cantar, cara a cara espero verle, allá, en el otro mundo, en el cielo, en el lugar perfecto, donde ya no va a haber más enfermedad, donde ya no va a haber más prueba, más tribulación. Así que, hermanos, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, creyendo en su palabra y obedeciéndole y dándole gloria y honra. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por este momento en el cual hemos escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto de estas instrucciones y de estas cosas que podemos ver aquí, Señor, de que necesitamos creer en ti como Señor, porque tú también tienes cuidado de nosotros, que tenemos tu palabra, Señor, también para poder vivir el día a día y de poder también tener este privilegio de poder compartir el Evangelio, esta buena nueva a los perdidos, a aquellas personas que quizás también amamos, pero que no te conocen. Señor, ayúdanos a poner en práctica esta palabra y que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.